En la madrugada del 2 de septiembre de 2022, la ciudad de Memphis se vio conmovida por un suceso escalofriante que dejaría una huella imborrable en su comunidad. Elisa Fletcher, maestra de kinder de 34 años, madre de 2 hijos y heredera de la fortuna de Orgill Inc., emprendió su rutinaria carrera matutina cerca de la Universidad de Memphis. Lo que comenzó como un día normal se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando fue secuestrada a la fuerza, lo que desencadenó una búsqueda masiva y una oleada de dolor y solidaridad por parte de la comunidad. Esa mañana aún estaba oscuro en Memphis, una hora temprana y húmeda de septiembre, donde la ciudad aún no se había despertado de la quietud de la noche. Las farolas proyectaban tenues destellos ámbar sobre las aceras cerca de Central Avenue, no lejos del campus de la Universidad de Memphis. Era un lugar que Elisa Fletcher conocía bien. Había corrido por esa ruta innumerables veces, con el cuerpo al ritmo del pavimento y la mente en paz antes de que comenzara el caos del día. Elisa era una mujer de rutina. Todas las mañanas, alrededor de las 4:00 am, en Ben, antes de que sus 2 hijos pequeños despertaran y antes de que su clase se llenara de niños de kinder, corría. Era su santuario, su momento de tranquilidad. A menudo vestía una camiseta rosa neón, pantalones cortos morados y sus zapatillas de correr, siempre las mismas. Esa mañana no fue diferente. Su reloj inteligente registraba sus pasos. Música o quizás un podcast sonaba en sus auriculares. La ciudad dormía, pero alguien más estaba despierto. Sin que ella lo supiera, una camioneta GMC Terrain negra circulaba por la zona. El hombre al volante era Cleotha Upston. Había estado observando. No está claro si fue un plan premeditado durante días o un crimen oportunista que nació esa mañana, pero lo cierto es que ya había decidido qué hacer. Exactamente a las 4:20 am, las imágenes de seguridad de un negocio cercano captaron el comienzo de la pesadilla. Mientras Elisa pasaba corriendo, la camioneta se detuvo abruptamente en una entrada justo delante de ella. A primera vista, podría haber parecido un coche entrando o dando la vuelta, pero entonces un hombre saltó. Las imágenes son silenciosas, pero escalofriantes. Corrió hacia ella y se produjo un forcejeo violento. Elisa luchó, gritó, pateó, se retorció en desafío. No tenía ni idea de quién era ni por qué hacía esto, pero sabía que tenía que escapar. El forcejeo duró varios minutos aterradores, lo suficiente para que se le cayera la sandalia y su teléfono cayera al pavimento, lo suficiente para dejar rastros, pero finalmente la dominaron. La obligó a subirse al asiento del copiloto de la camioneta y aceleró. El coche se detuvo un momento, quizá para controlarla de nuevo. Quizá para asegurarse de que no saltara, y luego se alejó, desapareciendo entre las sombras. Minutos después, su esposo, Richie Fletcher, empezaba a preocuparse. Elisa siempre regresaba a casa a las 6:30 am para ayudar a preparar a los niños para la escuela. Cuando no regresaba, él llamaba a la policía a las 7:45 am. Aún era temprano, pero en ese breve lapso, Memphis ya había perdido a uno de los suyos. En cuestión de horas, la policía volvió a rastrear su ruta. Encontraron su teléfono celular destrozado y la sandalia caída. Señales pequeñas pero ominosas. La escena no sugería un accidente. Fue un acto intencional. Rápidamente se recopilaron imágenes de seguridad de varios establecimientos a lo largo de su camino. Con cada fotograma reconstruido, emergía una historia aterradora. Lo que comenzó como un tranquilo trote matutino se convirtió en un crimen que aterrorizaría a una ciudad, devastaría a una familia y desenredaría los hilos más oscuros del sistema de justicia penal. La carrera de Elisa, algo que antes era tan normal, se había transformado en un símbolo inquietante de vulnerabilidad y violencia. Su ausencia dejó un vacío en la comunidad
que se hacía más profundo con cada hora que pasaba. La esperanza comenzaba a desvanecerse, pero la búsqueda, impulsada por la absoluta injusticia de lo sucedido, apenas comenzaba. Para la mañana del 2 de septiembre de 2022, Memphis se agitaba. Los autobuses escolares comenzaban sus rutas, los pasajeros tomaban sus cafés en el tráfico y los padres comenzaban a despertar a sus hijos. Pero dentro de la casa de los Fletcher ya se había instalado una sensación de pánico. Elisa no había vuelto a casa. Su esposo, Richie Fletcher, ya había llamado al 911 a las 7:45 am. Estaba tranquilo, pero preocupado. Explicó que su esposa había salido a correr a su hora habitual y no había regresado. Era completamente inusual. Nunca faltaba a su regreso matutino. Era responsable y puntual, especialmente con sus dos hijos. Algo andaba mal. Él lo presentía. El Departamento de Policía de Memphis tomó el informe en serio de inmediato. Enviaron agentes a la última zona conocida donde Elisa corría, cerca de la Universidad de Memphis. Lo que encontrarían confirmó los peores temores de todos. En su ruta habitual para correr, no lejos de la avenida central y la calle Sac H. Curlin, los agentes encontraron su iPhone destrozado y una sandalia estilo chancla tirada en la calle. Al principio, parecía el resultado de una pelea repentina, una señal de que había ocurrido algo violento, pero luego desapareció en segundos. No había sangre, pero el teléfono estaba dañado y la posición de la sandalia sugería que se había perdido en el camino. Con esas primeras pistas se desató una reacción en cadena. Se acordonó la zona. Se recopilaron imágenes de vigilancia de las casas y negocios cercanos, y la noticia de la desaparición de Elisa comenzó a correr como la pólvora, no solo en Memphis, sino por todo Tennessee y el país. Elisa Fletcher no era solo una mujer desaparecida, era una reconocida miembro de la comunidad de Memphis, una querida maestra de la escuela episcopal St. Mary y nieta de Joseph Orgill III, un acaudalado filántropo vinculado a Orgill Inc., empresa de distribución de hardware con un valor de $3.200 millones. Su desaparición no fue anónima. Tenía un nombre, un rostro, una familia, una historia. El viernes por la noche, las cadenas de noticias difundieron su imagen en las pantallas. Sonriente, atlética, una mujer decidida y a plomo. Las redes sociales se inundaron de sus fotos, de vacaciones, en las aulas, con sus hijos en brazos. Miles de personas republicaron el cartel de su desaparición. Los hashtags se extendieron. Find Elisa se convirtió en tendencia. Pero detrás de todo el creciente ruido, se encontraba una familia esperando junto al teléfono, atrapada en una pesadilla. Al día siguiente, sábado, la búsqueda se amplió. Las fuerzas del orden, junto con el FBI y la Oficina de Investigaciones de Tennessee, comenzaron a trazar una posible ruta utilizando sus datos de carrera. Los técnicos rastrearon la última ubicación conocida de su teléfono mediante pings de GPS. Los voluntarios registraron parques, callejones y zonas boscosas cercanas. Helicópteros sobrevolaban el lugar. Drones sobrevolaban zonas boscosas en las afueras de la ciudad. Oficiales a caballo patrullaban la maleza más densa. Entonces se produjo el avance. El sábado por la tarde, los investigadores, tras revisar las grabaciones de vigilancia de varios lugares, armaron una cronología. Alrededor de las 4:20 am, las imágenes mostraban una camioneta GMC Terrain negra deteniéndose junto a Elisa. Un hombre salió, forcejeó con ella y la obligó a subir al vehículo. En otro video, desde un ángulo diferente, observaron algo aún más inquietante. La camioneta permaneció en un estacionamiento cercano durante varios minutos después del secuestro. Los investigadores especularon que esto podría haber ocurrido cuando Elisa fue sujetada aún más, o incluso herida de muerte. Aún más incriminatoria fue una pista dejada en la escena del secuestro.
un par de sandalias Champion tipo chancla. Se ordenó una prueba de ADN de inmediato. En 24 horas, el laboratorio forense de Tennessee obtuvo resultados coincidentes. El ADN pertenecía a Cleota Upston, un hombre con un largo historial criminal, que incluía un cargo de secuestro violento en el año 2000. Las grabaciones de vigilancia de una gasolinera y los registros de su teléfono celular lo ubicaron cerca de la escena del crimen, en el momento exacto del crimen. El domingo por la mañana, la policía localizó la camioneta en cuestión, abandonada, pero sin limpiar. En el interior, encontraron rastros de sangre y cabello. El vehículo había sido claramente utilizado en el secuestro. Más tarde ese mismo día, los agentes se dirigieron a una dirección conocida donde Upston se alojaba con su hermano. Intentó huir, pero fue detenido. Durante el interrogatorio se mostró evasivo y no ofreció información útil. Negó su implicación, pero las pruebas se acumulaban. Grabaciones de vigilancia, ADN, registros de llamadas, la camioneta. Aún así, Elisa seguía desaparecida. El tiempo se agotaba. Entonces, la noche del lunes 5 de septiembre, tras días de búsqueda exhaustiva, un agente de patrulla notó un olor fétido cerca de un dúplex vacío en el sur de Memphis. La dirección estaba cerca de Victor Street, una zona cercana a donde habían visto a Upston. Detrás de la estructura, escondida entre unos arbustos, encontraron su cuerpo. Elisa Fletcher estaba muerta. La encontraron con los mismos pantalones cortos morados de Lululemon que había usado esa mañana, con la parte superior del cuerpo parcialmente desvestida. Sus heridas eran graves. Una herida de bala en la nuca confirmó la causa de la muerte. Había sido asesinada al estilo de una ejecución, pero la autopsia también reveló un traumatismo contundente en la mandíbula y la pierna. Su cuerpo había sido arrojado apresuradamente, como si lo hubieran desechado. Los investigadores quedaron devastados. Aunque muchos temían este desenlace, el descubrimiento fue brutalmente definitivo. La búsqueda había terminado. La esperanza de una comunidad se convirtió en dolor. Y una familia, su esposo, sus 2 hijos, sus padres, tuvo que ser informada. La noticia del descubrimiento se difundió por los medios nacionales en menos de una hora. Se organizaron vigilias, se colocaron flores, tarjetas y zapatillas en el lugar del secuestro. Miles de personas que nunca habían conocido a Elisa Fletcher lloraron esa noche. No solo porque una mujer había muerto, sino porque su historia había revelado un miedo profundo y persistente que incluso en nuestros momentos más cotidianos y tranquilos nos pueden arrebatar la seguridad. En la mañana siguiente, la escuela donde Elisa enseñaba celebró un homenaje privado. Su aula estaba vacía, su pupitre intacto. A sus alumnos, demasiado pequeños para comprender el horror, les dijeron: «La señorita Elisa no volverá». Los profesores lloraron a puerta cerrada. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, y en Memphis el aire se sentía más pesado. La ciudad entera lloraba a una mujer que habían conocido en la tragedia. Pero no era solo dolor lo que sentían, sino indignación. Una profunda necesidad de justicia comenzaba a arder. Para comprender la magnitud del horror que se desató la mañana de la desaparición de Elisa Fletcher, es necesario indagar en la turbulenta y violenta historia del hombre que la secuestró. Cleota Upston, de 38 años al momento del crimen, había vivido una vida marcada por la violencia, la inestabilidad y la delincuencia. Su nombre no era nuevo para las fuerzas del orden. De hecho, llevaba más de 2 décadas grabado en los registros de justicia penal de Tennessee. Cleota nació y creció en Memphis. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la exposición a la delincuencia y la inestabilidad. Desde muy joven, comenzó a mostrar signos de delincuencia y agresividad. En su adolescencia temprana, ya había entrado y salido de centros de detención juvenil.
Quienes lo conocieron durante su juventud lo describieron como volátil, manipulador e impulsivo, rasgos que solo se intensificarían con la edad. Con tan solo 16 años, cometió un crimen que marcaría la pauta para el resto de su vida. En mayo de 2000, Cleota Upston, entonces adolescente, cometió uno de los actos más descarados y violentos en la historia criminal de Memphis. Secuestró al abogado de Memphis, Kemper Durán, a punta de pistola frente a un bar del centro. Con la ayuda de un cómplice, obligó a Durán a subirse al maletero de su propio coche. Posteriormente, Upston lo obligó a retirar dinero de un cajero automático bajo amenaza de muerte. Durán sobrevivió a la terrible experiencia y posteriormente testificó sobre el trauma que sufrió. En el juicio, el juez condenó a Upston a 24 años de prisión por secuestro con agravantes y robo con agravantes. La naturaleza violenta del delito y la falta de remordimiento de Upston dejaron claro que representaba una grave amenaza para la sociedad. Cumplió casi 20 años de prisión, gran parte de ellos en una prisión estatal, y fue liberado en 2020. Cuando Cleota Upston salió de prisión, había pocas señales de que se hubiera rehabilitado. Sus amigos y familiares informaron que era distante, solitario y errático. No se reintegró a la sociedad de forma significativa. Iba de un trabajo a otro y se quedaba con frecuencia con su hermano, Mario Upston, quien posteriormente enfrentaría cargos por delitos no relacionados con drogas y armas de fuego durante la investigación de la desaparición de Elisa Fletcher. En los 2 años posteriores a su liberación, Cleota exhibió un comportamiento que sugería que era una bomba de relojería. Muchas personas reportaron que estaba enojado, a menudo paranoico y obsesionado con el control. Tenía un aura criminal. La gente la percibía, pero no había una razón legal inmediata para volver a encarcelarlo. El sistema había hecho lo que estaba diseñado para hacer, liberar a un hombre después de haber cumplido su condena, pero no lo había rehabilitado. Uno de los aspectos más escalofriantes de la historia de Upston salió a la luz tras su arresto por el asesinato de Elisa Fletcher. En 2021, presuntamente había secuestrado y violado a otra mujer. La víctima denunció el ataque, se sometió a un kit de violación e hizo todo lo que el sistema judicial le pidió. Pero la evidencia, el ADN forense, permaneció sin analizar en un laboratorio forense de Tennessee durante más de un año. La prueba de ADN no se procesó hasta después del arresto de Upston por el asesinato de Fletcher. Cuando finalmente lo fue, el resultado fue una coincidencia: Cleota Upston. Las implicaciones fueron desgarradoras. Si la evidencia se hubiera procesado a tiempo, es muy probable que Upston hubiera sido arrestado incluso antes de tener la oportunidad de secuestrar a Elisa Fletcher. Ese retraso, consecuencia de un fallo sistémico y la falta de recursos, le costó la vida a Elisa. Los expertos e investigadores que analizaron el comportamiento de Upston sugirieron que sus crímenes no fueron actos aleatorios y oportunistas, sino actos calculados basados en la dominación, el poder y el control. Tenía un patrón: vigilancia, ataque sorpresa, secuestro forzoso y aislamiento de la víctima. El secuestro de Elisa Fletcher no fue un acto torpe, fue metódico. La siguió, eligió una hora oscura, usó una camioneta alquilada, se puso guantes y esperó el momento oportuno. Sabía lo que hacía. No era obra de un aficionado. Era alguien con experiencia en coerción, alguien que ya había secuestrado antes y sabía cómo meter a alguien en un vehículo de forma rápida y brutal. Cleota no era un incompetente mental. Era consciente de lo que hacía y tomó medidas para ocultar su delito. Limpió el vehículo. Desechó su cuerpo en un lugar oculto detrás de una propiedad abandonada. Borró las pruebas de su teléfono. Comprendió lo que estaba en juego e intentó evitar ser detectado. Esta conducta deliberada aplastó cualquier esperanza de una defensa por demencia y demostró la profundidad de su malicia.
Tras su arresto, Upston permaneció prácticamente impasible. No habló públicamente ni se disculpó. No mostró señales de remordimiento en los interrogatorios policiales ni en las comparecencias ante el tribunal. Cuando se le presentaron pruebas abrumadoras en su contra, ADN, imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos, mantuvo su inocencia, solo para cambiar su declaración a culpable 2 años más tarde, cuando se llegó a un acuerdo para evitar la pena de muerte. Su familia permaneció en gran medida en silencio durante la terrible experiencia. Algunos expresaron incredulidad, otros se negaron a hacer comentarios. Sin embargo, la comunidad estalló en ira, no solo contra Upston, sino contra el sistema que no había logrado evitar que volviera a atacar. El arresto de Cleota Upston, el 4 de septiembre de 2022, trajo un respiro temporal a una ciudad afligida, pero para los seres queridos de Elisa Fletcher, marcó el comienzo de un largo y angustioso camino a través del sistema judicial. Cuando las autoridades capturaron a Upston, no confesó. Lo encontraron en un complejo de apartamentos local, con ropa que coincidía con las imágenes de vigilancia y conduciendo la misma camioneta negra que se había identificado durante la investigación. El ADN de sus sandalias, dejadas en el lugar del secuestro, ya había confirmado su presencia. Pero esto no era solo un secuestro. Para cuando lo detuvieron, lo peor ya se había confirmado. Elisa estaba muerta. Upston fue rápidamente acusado de asesinato en primer grado, especialmente de secuestro con agravantes y manipulación de pruebas. Se le impuso un cargo adicional de robo de identidad, tras descubrirse que había usado la tarjeta de crédito de otra persona durante su huida. Al revisar el caso, la fiscalía quedó claro que no se trataba solo de un suceso trágico. El extenso historial criminal de Upston, incluida una condena previa por secuestrar a un abogado de Memphis a punta de pistola en el año 2000, revelaba a un hombre profundamente problemático y peligroso, liberado apenas 2 años antes tras cumplir 20 años de prisión. En su primera comparecencia ante el tribunal, Upston mostró poca emoción. Vestido con un mono verde de la cárcel, se presentó ante un juez de Memphis, sin afeitar e indiferente, mientras la fiscalía leía los cargos en voz alta. Familiares de Elisa Fletcher estaban presentes en la galería, aferrándose unos a otros para fortalecerse. La sala del tribunal estaba en un silencio sofocante. Nadie gritó, pero el peso del dolor se sentía en el aire. Se declaró inocente de todos los cargos. La defensa solicitó la libertad bajo fianza, alegando el debido proceso y la falta de confesión. La fiscalía replicó de inmediato, destacando la abrumadora evidencia forense y digital que vinculaba a Upston con el crimen. El juez denegó la libertad bajo fianza y Upston fue puesto en prisión preventiva en espera de juicio. La fase previa al juicio reveló hechos aún más inquietantes. El FBI y la Oficina de Investigación de Tennessee confirmaron que Upston también había sido vinculado, mediante ADN, a un caso de violación sin resolver de 2021. El kit de agresión sexual, aunque se recogió en ese momento, no se analizó hasta después del asesinato de Elisa. De haberse procesado antes, Upston podría haber estado entre rejas antes de tener la oportunidad de dañar a nadie más. La revelación provocó indignación pública y condujo a reformas legislativas en todo Tennessee con respecto al manejo y la acumulación de casos de violación. La familia de Elisa siguió cada moción, cada audiencia, cada giro con silenciosa firmeza. Su esposo, Richie Fletcher, emitió una breve pero contundente declaración durante una de las audiencias. Era madre, maestra, hija y el corazón de nuestra familia. Venimos a los tribunales no en busca de venganza, sino de justicia, y la justicia exige que este hombre nunca más salga libre.
Durante más de 2 años, el caso de Upston avanzó lentamente por el sistema legal. Los abogados defensores presentaron mociones para suprimir pruebas, incluyendo las grabaciones de vigilancia, los datos telefónicos y los resultados de ADN, argumentando un manejo procesal deficiente. El Estado respondió con firme confianza en su caso, decidido a asegurar la pena máxima. Si bien inicialmente se consideró un juicio capital, con la posibilidad de la pena de muerte, pronto se hizo evidente que un juicio prolongado volvería a traumatizar a la familia y a la comunidad. Los fiscales sopesaron el costo tanto emocional como económico. Las conversaciones para un acuerdo de culpabilidad comenzaron a puerta cerrada. El 28 de octubre de 2024, en una sala del tribunal abarrotada de Memphis, Cleota Upston cambió inesperadamente su declaración. Se presentó de nuevo ante el juez y esta vez habló. Con voz ronca y poco remordimiento, murmuró: «Culpable, su señoría». La declaración de culpabilidad formaba parte de un acuerdo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 40 años adicionales por los cargos de secuestro y manipulación de pruebas. El caso de violación seguía pendiente, pero el Estado había logrado lo que la familia de Elisa más necesitaba: la certeza de que su asesino nunca volvería a respirar aire libre. Mientras se dictaba la sentencia, la madre de Elisa, Adele, se puso de pie para hablar. Su voz temblaba, pero no vaciló. Este hombre no solo se llevó a Elisa, se llevó un pedazo de cada uno de nosotros. Una madre perdió a su hija, hijos perdieron a su madre, un esposo perdió a su esposa e innumerables hijos perdieron a su maestra. No hay sentencia que pueda devolverla, pero rezamos para que ésta garantice que no murió en vano. El juez Carlton Reeves, quien presidía la sentencia, hizo un inusual comentario personal desde el estrado. «Es usted un depredador. Acosó, persiguió y destruyó la vida de una mujer inocente. Sus acciones fueron monstruosas y deja tras de sí una devastación inconmensurable. Morirá en prisión. Señor Upston, que los muros que lo rodean sean tan fríos como el miedo que causó». La sala del tribunal se vació lentamente ese día. La familia de Elisa se abrazó, lloró en silencio y salió de la mano. Los periodistas estaban afuera, pero se dijeron pocas palabras. Se había hecho justicia, no de forma perfecta, no completa, pero sí suficiente para comenzar a sanar. Cleota Upston fue transferido a un centro de máxima seguridad en Tennessee, donde permanece bajo estrecha vigilancia. Su celda es pequeña, sin ventanas y con pocas pertenencias. El hombre, que una vez caminó libre entre familias y niños, ahora se encuentra solo, enfrentando las consecuencias de la vida que eligió. Mientras tanto, la comunidad legal en Tennessee ha utilizado el caso como catalizador para la reforma. Las políticas han cambiado desde entonces. Los kits de agresión sexual ahora se procesan más rápido. Hay mayor transparencia en el seguimiento de su progreso. La muerte de Elisa, aunque trágica, iluminó las enormes lagunas en un sistema que se supone debe proteger. La trágica muerte de Elisa Fletcher resonó profundamente en la comunidad de Memphis. En su memoria, los corredores organizaron eventos para honrar su pasión por el fitness, y muchos vistieron camisetas rosas y pantalones cortos morados, la vestimenta que usó en su última carrera. Su familia la recordó como un faro de luz, destacando su fe, bondad y dedicación a sus estudiantes y su familia.